Bueno, en primer lugar, buen día, por supuesto, para todos. Quiero primero hacer mención al dato que el INDEC va a revelar esta tarde en relación a la pobreza de la República Argentina. Entiendo que a las 16 horas. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en democracia. En realidad, si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. En diciembre la inflación corría al 25.5% mensual, la mayorista al 54%, datos que refrescamos de manera muy seguida. Un número que anualizado en diciembre nos marcaba que estábamos inmersos en o entrando en una hiperinflación. El año pasado, en plena campaña electoral, el por entonces ministro de Economía y candidato presidencial, el doctor Sergio Massa, recurrió al Plan Platita que solo en el periodo electoral emitió 13 puntos del producto en billetes que lo único que hicieron fue determinar un despilfarro que culminó en una inflación del 211% para el 2023. Este dato no es un dato menor, porque más allá de que es un dato conocido, marca, en un país donde la pobreza, por supuesto, se mide por ingresos, marca que nos han empobrecido a todos, y esto es algo sistemático, ¿no? Porque solo en el gobierno anterior la inflación acumulada fue del 1000%, nada hicieron para corregirlo, y ni hablar si esta inflación la cuento en los periodos anteriores de gobierno. Hay que entender que la inflación es empobrecimiento, la inflación es más pobreza para todos y es más pobreza para los más pobres. Y esto hay que tenerlo bien presente. La mejor manera de luchar contra la pobreza es primero luchar contra la inflación. La última hiperinflación que sufrieron los argentinos, conocidas por todos en el año 89-90, bajo el gobierno primero de Raúl Alfonsín, llevó la pobreza del 20%, medida mayo, al 47% medida algunos meses después en octubre. Por supuesto derivando en una catástrofe económica y social. Y cuando hablamos de hiperinflación y de lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina, con el último periodo hiperinflacionario, la pobreza se hubiese llevado del cerca del 40% a cerca del 95%. O sea, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluto en la República Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es tan importante haber logrado evitarla y por eso es que a menudo reiteramos esto, porque no es un tema menor. Nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. De hecho, este número de pobreza que disparó la última hiperinflación conocida, recién el gobierno de Carlos Menem la pudo recomponer 6 años después, donde la pobreza llegó al 22% a principios del año 95. Y además, desde que asumió, tardó 1 año y medio en poder mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Digo, esto no es menor, porque cuando ocurren estos procesos de devastación, los tiempos, un edificio se destruye en un segundo, si uno quisiese, reconstruirlo tarda mucho más tiempo. Y es lo que ha ocurrido en la Argentina. La Argentina la han despedazado, la han implosionado, y para reconstruirla eso lleva tiempo, y te lo marca además la historia. Al margen de que, repito, recibimos una Argentina en las peores condiciones históricas que se pudo recibir un país.
Para evitar una situación como la que describí de la última hiperinflación, y ya también lo hemos contado, perdón el ser repetitivo, pero me parece importante en un día como hoy, se llevó adelante un plan para precisamente pulverizarla la inflación y se logró bajar del 25,5% que les contaba recién y que les conté en otras oportunidades de diciembre al 4% actual, para hacer obviamente números redondos. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en las últimas 2 décadas. Pero además se hizo sin chamanismos económicos, sin controles de precios, sin leyes de góndolas, abrazando la ortodoxia que llevó a los países más prósperos del mundo a alcanzar el desarrollo. También este plan de estabilización, repito, como con todos los problemas que esto trajo en términos de, por supuesto, actividad, que ustedes ya conocen y que muchas veces los hemos charlado aquí en la sala. Este plan de estabilización se acompañó por un apoyo directo a los sectores más vulnerables que siempre dijimos que eran los que más nos iban a ocupar y a preocupar. La AUH en este periodo se aumentó un 308%, la tarjeta alimentaria un 138% y ahora cubre el 86% de la canasta básica, cosa que hasta que nosotros asumimos esto cubría el 49% de la canasta básica. Además, se eliminaron los intermediarios en virtud de ayudar a los más vulnerables, para que ningún amigo de la política se quede con un solo peso de nadie, menos aún de los pobres o de la gente que más le cuesta comer todos los días. Y logramos que se los deje de extorsionar y de negociar la asistencia a cambio de asistir a alguna marcha, incluso muchas veces con chicos, con nenes que no deberían estar en una marcha, sino educándose o en sus propias casas jugando. En el pasado, las personas que estaban bajo la línea de pobreza no tenían absolutamente ninguna expectativa de salir adelante, ya sea porque la inflación volaba por los aires, porque nadie ponía $1 en inversión en el país o porque los políticos se quedaban con lo que no les correspondía. Llegaron incluso a negarla cuando un ex jefe de gabinete dijo que teníamos menos pobres que Alemania, porque no hay que olvidarse de las cosas. Hoy la situación es radicalmente distinta. Los supermercados ya no remarcan los precios todas las semanas, los intermediarios no se quedan con la plata de los que reciben planes sociales y que los necesitan, y el gobierno no niega la realidad, sino que, muy por el contrario, la enfrenta y la trabaja todos los días para cambiarla. De hecho, en lo que aquí respecta en esta sala, siempre la hemos utilizado para contar lo que pasaba con la más absoluta honestidad y, por sobre todo, con la verdad. Hay que terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentran 1001 excusas para no cumplir con lo que prometen. Llámense pandemia, que fue una de las grandes excusas y trágicas excusas que han utilizado, la guerra en Ucrania, el imperialismo económico, y que cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no solo generaron, sino que además no pudieron o no quisieron resolver, al menos en los últimos 16 años de las últimas 2 décadas. ¿Qué hicieron los memoriosos selectivos cuando encerraron a los argentinos prácticamente 2 años, cuando cerraron las escuelas o cuando condenaron al país a la pobreza? Bueno, absolutamente nada. Ni hablar si hablo de otros temas, ¿no? Como la destrucción que hicieron del sistema jubilatorio que tanto hemos hablado en estos días, ¿no? Una jubilación mínima que hace 20 años, un cuarto de siglo, rondaba los $150, que cuando uno lo ajusta por la inflación americana, estamos hablando de hoy una jubilación mínima que debería rondar los $260. El último gobierno la dejó en cerca de 80, prácticamente un tercio. O sea, pulverizaron 2/3 del ingreso de los jubilados. Pero parece que se olvidaron, parece que no les importa y parece que ellos
no fueron responsables. El rumbo de este gobierno es claro. En los primeros 9 meses de gestión hubo récord de créditos hipotecarios a las familias que buscan comprar su primera casa, récord de créditos para la inversión destinada mayoritariamente a pymes. Se hizo la reforma legislativa más grande de la historia y se le devolvió a los argentinos la expectativa de tener un futuro mejor. Y además porque todos los días se trabaja para salir de la miseria en la que nos han dejado, y en la que no solo nos han dejado, sino que hicieron todo lo posible por seguir siendo gestores de esa miseria, cosa que no lograron desde las elecciones o desde el 10 de diciembre, cuando les hubiese tocado seguir mal gobernando la Argentina. Y además porque, repito, no hay lo primero que uno tiene que hacer para luchar contra la pobreza es terminar con la inflación, porque además la inflación al que más le pega es al que menos tiene. Al que más le pega es al más vulnerable, al que más le pega es al más pobre, al que más le pega es al que más le cuesta llegar a fin de mes o poner un plato de comida arriba de la mesa. Este es el mandato con el que los argentinos votaron al presidente Milei y este es un mandato inclaudicable. Es triste que cada vez que recibimos los datos de pobreza, en este caso serán los los que respondan al primer semestre de este año, uno tenga que nuevamente recordar todo el daño que le han hecho a la Argentina y lo que nos han dejado. Bueno, en otro orden de cosas, contarles, hoy se reglamentó, como bien saben ustedes, y muchos de ustedes lo han anticipado el día de ayer, se reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases, que moderniza la anticuada legislación laboral vigente desde hace décadas en la Argentina. Solo para nombrarle los principales cambios, en principio esta modificación les va a dar la oportunidad a los empleadores para que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados durante un periodo de tiempo, con el beneficio de condonación de deuda de hasta el 70%, de al menos el 70%, perdón. Esto es un paso importante, por supuesto, para terminar con la alta informalidad. Recordemos que la informalidad hoy en el mercado laboral ronda el 45%. La modificación del sistema de cese laboral, los sindicatos y la denominada patronal van a negociar dentro del convenio colectivo un nuevo sistema que reemplace la indemnización actual. Este nuevo sistema será de mutuo acuerdo, es decir, no se le puede imponer ni al trabajador ni a la empresa, sino que simplemente es una herramienta para hacer valer la libertad entre las partes. Se va a reglamentar el régimen especial para que los trabajadores independientes tengan hasta 3 colaboradores. Todos ellos deberán presentar una declaración jurada ante AFIP que certifique precisamente que son independientes, y cada uno de los colaboradores va a poder dedicarse a otras actividades en simultáneo. Por supuesto que eliminar los obstáculos que ahogan a las empresas es el camino para generar más trabajo, volver a impulsar el crecimiento económico y salir de la pobreza. Los primeros signos de recuperación, algunos se vislumbran, como reflejó ayer la suba del 1.7% de julio del estimador mensual de actividad económica, más conocido como EMAE. Argentina se va a recuperar más con capitalismo, con iniciativa privada y con mercado, y no al revés. Por último, y ya los dejo, me quedo con ustedes por las preguntas, contarles que el Estado Nacional no va a seguir pagando los viáticos ni los pasajes a parlamentarios del Mercosur, porque es una función que simplemente no le corresponde. No son funcionarios de la Administración Pública Nacional, ni son parlamentarios nacionales designados, como ocurre con otros países como Brasil, Paraguay o Uruguay. Lo que corresponde es que efectivamente el Parlasur asigne recursos en el rubro remuneraciones y en el rubro pasajes y viáticos para los parlamentarios designados. Este presupuesto de ingresos, aportes por PBI, aportes nacionales y egresos lo tiene que aprobar el Parlasur. De esta manera, parlamentarios como puede ser alguna ex vicepresidenta del INADI o alguna ex secretaria de Cultura o alguna ex asesora del presidente Alberto Fernández, ya no van a percibir los beneficios
con el dinero de los argentinos.